Bueno, para nosotros es súper importante repasar la situación económica argentina de tanto en tanto con el doctor Carlos Melconian, a quien saludamos con mucho afecto. Hola Carlitos, buen día, un gran abrazo. Buen día, ¿cómo va? El mismo afecto para todos, un abrazo querido amigo y saludos Bueno, ahí a toda la mesa, ¿no? Por muy, supuesto, como por Hola, siempre. hola supuesto, sí, sí. Carlitos. ¿Cómo andan? Los ¿Cuánto extrañaba. tiempo? No Sí, sé, ¿por qué Abrazo. no nos estabas dando bola? No, No me digan así. No sé, Olito no te llamaba. lo que pasa, No, no. lo que pasa es que, Lito, te estás tomando el buque, dicho sea de paso. no, no, ¿Qué? ningún buque. No voy a explicar, no, Bueno. estoy con algunos temas personales, familiares, de los que Ah, me tengo que ocupar la semana que viene. retiro lo dicho. Y entonces retiro lo dicho. probablemente me tome unos días de descanso, pero no me vaya a ninguna parte. Sí, Me parece muy bien, me parece muy bien. Yo igual 5 menos 20, 4 y media lo llamo a Willy por la duda para que... Se va, a hacer Gracias. un retoque estético, Gracias. Carlitos. No. Y bueno, Bueno, va a ser un gusto Habiendo escucharte. tanta gente. ¿cómo no? Te voy a hacer una, Igualmente, y muchas gracias por el llamado, no, claro. te voy a hacer una pregunta rara, pero bueno, Dale, es a ver. lo que tengo en la cabeza. Mm, Con todo lo que estamos viendo, mm. ¿qué fisonomía, qué formato está tomando la economía argentina? Sí, no, es una buena pregunta. Sí, No, por rara no significa que no sea buena, dije que era rara, porque no es una pregunta habitual. No es una buena pregunta. No te creas que es tan rara, porque es una pregunta totalmente pertinente en términos de, ¿sabes en términos de qué? De que esta milonga empezó a los 3 meses de instalado un gobierno. Y que después cumplió un año, que todavía faltan 3, y que después de una elección de término medio donde se están poniendo todos los cañones ahora, porque esto está totalmente politizado en términos de medida, economía y demás, después todavía faltan 2. Entonces es una pregunta muy relevante para un escenario que yo definiría así de trazo gordo. Primero, hay 2 incertidumbres extremas. Vos venís usando un montón de tiempo en tu programa, hace mucho tiempo, en términos de qué pasa con la pandemia, y un día va para un lado, un día va para el otro, un día aparece la vacuna, otro día no. Eso es una incertidumbre extraeconómica muy importante. Y en la Argentina en particular, más allá de que la política ha estado rara en todo el mundo, la política le agrega otra cuota de incertidumbre. Primero porque el gobierno, en términos, institucionales, de sesgo y demás, definitivamente blanqueó que es el 2012-2015. Entonces ese es otro tema que sí generaba un signo de interrogación respecto a cómo iba a ser, ya se confirmó que es así. Entonces esas son 2 incertidumbres extraeconómicas que nos van a acompañar. Y después hay otra cosa que hay que ver cómo continúa en términos de lo económico, que se define con impacto en la gente, es esta suerte de rebote económico ocurrida después de la piña del segundo trimestre del año, y a dónde va la tasa de inflación. Ese es un formato. Ahora, si tuviera que concentrarme más puntualmente en tu pregunta y en cómo la hiciste, yo partiría la situación en 3. Primero el largo plazo de Argentina, que Dios sabe. El largo plazo de Argentina es dónde está este país y cuál es el gobierno del año 2023. Pero digamos, para eso falta un montón, ¿viste? Alguna vez lo hablamos, este no es un país como lo definió Obama, que un presidente corre una maratón, corre 8 años y le entrega la antorcha al que viene atrás de él. Eso no es. Yo te diría, ¿quién piensa en eso hoy en la Argentina? Nadie, porque es incontestable y porque no hay ni siquiera pregunta empresarial de eso. Nadie está preguntando en si entierra un clavo en la Argentina por la potencialidad de este país. Esa pregunta hoy no existe en ninguna reunión de la que yo asisto.
Hay una segunda variante de tu pregunta, que es el 2021. El 2021 ya sí exige una respuesta más tangible, más palpable. El 2021 debe ser visto en términos de si Argentina tiene plata para financiarse. Esto es, ¿cuántos pesos va a requerir Argentina para todo lo que tenga en la cabeza el que gobierna? ¿Y cómo los va a conseguir? Y eso va a terminar determinando ineludiblemente la tasa de inflación de la Argentina. Eso es el 2021, que ahora lo voy a encapsular con el Fondo Monetario. Y después viene un tema muchísimo más relevante para el patrón y la historia argentina, que cuántos dólares va a necesitar. Donde los dólares se dividen en dos. Dólares para pagar deudas soberanas, que no se agotaron los vencimientos con el acuerdo de la deuda, porque ese es con bonistas privados, sino que Argentina tiene un balurdo de unas 10 lucas verdes, entre Fondo Monetario, Banco Mundial, Club de París, sacá en otro pelotón YPF, provincia, sector privado, donde ya el gobierno ha señalado, y el ministro en distintas oportunidades, que no quiere pagar, que no puede, que Macri, que no quiere pagar. Y para eso tiene que decirle al fondo, las 5 que te debo este año de los 40 y pico no te lo pago. Al Club de París 2.500 no te lo pago, y tiene que ver cómo arregla con los organismos internacionales el otro 2.500. Y eso desencadena toda una cuestión que ahora vamos a discutir, es largo esto. Ahora te voy a discutir otro quini que se puede ganar como la soja el país durante este año en ese aspecto. Y después está lo corto, vos lo venís tratando diariamente, es el nivel de reservas negativas. Perdón, para ahí un segundito. Negativas. Sí, las reservas siempre tienen 3 definiciones. Tiene una irrelevante absoluta que no se lo cree nadie, que son 39.000 millones de dólares. Eso no existe hace tiempo. Después tiene otra, que es tangible y real, en la que le gusta para ubicarse en un escenario de moderación mi socio, por ejemplo, que hay 3.000 millones de dólares, constantes y sonantes, que son del país. Pero eso tiene casi 4 de oro, de lingote, entonces 3 menos 4 da menos 1.000. Está clarito que las reservas hace 2 meses son negativas en billete. Si abrís con llave y nos metemos, es una forma de decir, en el tesoro del Banco Central hay menos 1.000, quiere decir que de los billetes que no son tuyos manoteaste 1.000 de algún lado. Entonces yo los escucho a ustedes, que la vacuna, que esto, que el otro, es menos 1.000. Y cuando yo digo hay 10 lucas en términos de deuda soberana que hay que honrar a lo largo del año, es con menos 1.000. Entonces el que se para y hace política económica dice, bueno, ¿vos qué querés? Yo quiero patear todo. Y querés patear todo, ¿cuánto tiempo? Todo el gobierno de Alberto Fernández. Lo tengo que hacer con los bonistas con quita, con el fondo con programa, etcétera, etcétera. Insisto, lo de todo esto de corto, 2021, y largo, siempre con el paraguas de qué vas a hacer con el fondo, porque el fondo hoy para la Argentina es la relación internacional. Vos podés hablar con Macron, con Merkel, con el Tesoro, vos tenés que arreglar este balurdo, porque siempre sos líderes políticos en el mundo. 15 minutos antes de hablar con vos, le pasan 2 hojas que le dicen cómo está ese país en el mundo. Y entonces dicen, mirá, tiene con el fondo, tiene que arreglar, ¿cómo es esto? Para el fondo es un balurdo, porque el fondo se ha avivado, que no puede salir de un futuro mediocre, de un acuerdo mediocre, de un gobierno que ha decidido vivir al día, minimizar los costos políticos, que tiene una deuda impagable, que quiere diseñarle un programa que no le tiren el balurdo después de que lo empujó Argentina al abismo.
casi que dice el fondo, ¿por qué en abril Biden no pide un aumento de los derechos especiales de giro, que es un papelito del fondo, que más que el circo Roda, porque vale en el mundo el papel del fondo, y que estos tipos, porque son socios del fondo, le toquen 4.000, 5.000 millones de dólares, un poco menos en derechos especiales de giro, con eso nos pagan y nosotros nos borramos un año. Sería agua bendita para el fondo eso. Ahora después lo podemos explicar bien este tema. Entonces, Argentina transita en este esquema donde le vienen 5 o 6 mil millones más de soja, está esperando ver, especulando si el G20, el G7 anuncia una modificación de los derechos especiales de giro del fondo para países pobres o inestables y pica de esos bombones, va tirando para adelante, mira todas estas cosas, la mesa de los argentinos, toda esa historia, recurre a medidas fracasadas, quiere ver si puede pisar el tipo de cambio, las tarifas, inventa como se inventó en 1984, Greenpeace lo convenció a Alfonsín de que los salarios militares suben 4 por arriba de la inflación y lo hizo el 31 de diciembre de 1984 a la noche, un año después. O sea, esta es la esencia, el corto, el 2021 y el largo. Un poco, digamos, todo esto genera preguntas. Yo te voy a hacer una gran introducción. Yo te voy a hacer 2 preguntas acá. Dale. Primera, más simple, la segunda, un poquito más complicada. La simple ¿es cierto que hay tal cosa como inflación importada en la Argentina? No, ¿y qué la pone? Los designios de un demonio. Y la inflación importada en el resto del mundo, ¿cuánto es? Si la inflación en el mundo es cero y los commodities suben para todo. Esa es una a ver, si me estuvieras tomando lección en la universidad y yo te digo lo que te digo ahora, depende de la ideología del profesor, podrías bocharme, pero te digo, no existe, déjese de joder con la inflación internacional. Es para un libro de un historiador que trate de medir el aumento y la baja de los commodities. Decime una cosa, y mientras la soja cayó de $600 a 300 como estaba, no había ¿cuánta deflación tuvo Argentina en la mesa de los argentinos? No, totalmente. Contestadísima la pregunta. Segunda, un poco más compleja y conectada con la pregunta rara que te hice al principio. A mí me da la impresión de que el dato más elocuente, dramático, fulminante que tenemos sobre los argentinos es nuestra tasa de pobreza, ¿no es cierto? Que va a terminar el año a esta tasa de inflación en el orden del 50%. Estamos en 44, supongo, y me imagino que la inflación prevista para este año, estaremos en 50. La economía parece enfocada en financiar este sistema de tantas personas pobres con niveles alucinantes de subsidios, programas y demás que supera los 20 millones de personas. Sí. Sin ningún plan para modificar esta situación, ni para generar progreso, ni para generar inversiones, ni para tener una moneda estable, ni para ninguna cosa, ni para exportar, ni para importar, nada. Y al mismo tiempo, la política, bueno, obviamente como consecuencia de la versión, digamos, demográfica que presenta el problema de la pobreza, obviamente pesca en ese mundo los votos necesarios para subsistir políticamente. En este contexto, la Argentina parece prescindir del sector privado. Por eso te preguntaba por qué formato estabas vos viendo. Pues yo estoy viendo un país que de a poco va prescindiendo del sector privado, cuya única función parece ser en la Argentina pagar impuestos. Sí, Vegeta, en el fondo es la constitución de Berretalandia. Claro, por supuesto que es así. Y por supuesto que resolver el tema de la pobreza, los servicios básicos, la infraestructura, requiere de un plan, requiere de un programa, requiere de un cambio de régimen, de un cambio organizacional. Y por ahora la política se pasa por las pelotas eso. Lo único que se mira acá es
la inflación contra una suerte de ingresos de una familia, definido por el INDEC como compuesta por 4 personas, y mes tras mes, trimestre por trimestre, se mira el número de la inflación contra eso y se empieza a alardear en la televisión y en la radio de tenemos pobre, tenemos menos pobre, nosotros la bajamos, ustedes la subimos. Todo al pedo eso. Todo al pedo total. O sea, no hay nadie que diga en serio, mirá, acá hemos venido a hacer esta tarea. Y el orden de causalidad de esa tarea, ¿cuál es? Y el orden de causalidad de esa tarea es un cambio organizacional, una reforma que ponga al sector privado como generador de empleo, de mejores salarios, de enterrar fierros y de inversión. No hay otra fórmula, pero no hay ninguna otra fórmula en el mundo. Y no lo modificó la pandemia. La pandemia nos va a cambiar estilos de vida, formatos, nos deja nuevas experiencias. Es una piña complicada. Vos estás consultando gente, yo te escucho multidisciplinariamente, médico, psicólogo, abogado, economista. No podemos ignorarlo. Pero no crean que cambió el formato de cómo se ataca esas enfermedades, tipo la pobreza, la infraestructura, los servicios básicos. Cuando a mí me dicen, che, en Holanda hay quilombo también, che, en Alemania hay quilombo también, acá descaradamente se lo usa para decir, ¡ja! Mirá el modelo que quieren copiar estos muchachos, también tienen quilombo los europeos, también tienen quilombo los americanos. De ninguna manera, eso es propio del ser humano, pero tienen quilombo a 40.000 euros per cápita, no con 42 de pobreza. Entonces, todo viene en el paquete. La pandemia es una piña, hace un año venimos hablando con eso, y lo sufre Merkel y lo sufre el país más pobre del mundo. Sí, claro. Pero hay sufrimientos y sufrimientos, entonces no engañemos a la gente, no estamos como estamos ni por la pandemia ni por Macri. O sea, acá hay un problema donde fulano hereda tal cosa y dice el problema es Cristina, el otro hereda el problema es Macri, el otro hereda el problema. El tema es resolver tu pregunta. Y para resolver tu pregunta todavía se necesita vocación, voluntad política, programa. No puede aparecer un tipo diciendo, bueno, en largo plazo vamos a ver, porque el 2023 Dios sabe. ¿Cómo Dios sabe? En cualquier lugar del mundo el 2023 mañana. Acá el 2023 qué sé yo qué es. Por eso te dividí. Acá estamos viendo la salida del verano con qué inflación. Y el gobierno vio que se le fue a 4 y quiere tapar de nuevo el sol con la mano. Claro, sí. Otra vez la mesa de los argentinos. Sí, claro. Pero otra vez, pero encima del mismo gobierno. Sin duda. Clarísimo. Bueno, te sugiero algo, querido amigo. Ese mensajito que pasamos tuyo que dice que hace 20 años que te rompemos tal cosa, tenés que cambiarlo por 21 años. Sí. 20 años rompiendo 20 las pelotas. Son 21 ya. Bueno, 21 años rompiendo las pelotas. Para después lo grabamos y te lo mando. Capaz que un año él no nos escuchó, Marcelo. No, ¿cómo que no? Es el primer día que yo dependo de lo que opina Melcoñán en este programa. No es dependencia, pero sí, desde el primer día, firme ahí, colaborando, ningún problema. Yo nunca me olvido que el primer reportaje del pase de radio a las 7 de la mañana, me rompiste la pelota, estaba de vacaciones, 3 de febrero del 2013, lo tengo en la memoria. Te mandamos un súper abrazo a todos. Gracias, igualmente, un beso a todos ahí en la mesa. Beso. Grande, Carlito. Por el tema familiar y que se solucione de todo rápido, querido amigo.